Hola Andrés. Hola Pablo, bienvenido al último episodio del año. Gracias. Acá tratando de sobrevivir el calor que ya nos agobia en la ciudad de Buenos Estoy, Aires. estoy en la situación contraria, así que de media estamos bien. Muy bien. Antes de comenzar, te quería comentar algo. Nos preguntan sobre la elección de Chile, un poco como lo vemos. A mí realmente no me parece terriblemente sorprendente. Me parece que el mercado tenía toda la expectativa. Incluso, si acaso una pequeña sorpresa, diría fue el triunfo menos holgado de lo que daban algunas encuestas. Pero Y bueno, es, por ejemplo, vos hiciste un tweet y tenía distintos comentarios. En el tweet vos decís izquierda, digo, 2006 izquierda, 2010 derecha, 2014 izquierda, 2018 derecha. Un poco, no es un giro, es un péndulo. Este, uno de los usuarios te responde son pasos hacia adelante con cada pierna. Hay otros usuarios que te contestan más con la idea del consenso chileno, es decir, la idea de que además, a pesar de que hay esta alternancia, en realidad hay un consenso que no cambia en temas fiscales y monetarios, apertura y todo eso. Así que bueno, ¿cómo la ves? lo que noto es que esta elección fue vista como un cambio abrupto, porque el candidato que ganó es llamado de extrema derecha. Y vamos a asumir que esto es así. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que esta elección tenga menos consecuencias de lo que muchos esperaban? Puede ser la brecha, fue del 16 puntos porcentuales en vez de 20, pero en realidad creo que son dos factores todavía más importantes. El primero son las restricciones. Chile es un país que además del consenso que vos mencionabas, la civilidad que los hace invitarse a desayunar al día siguiente de la elección, al presidente que sale y al que entra, tiene instituciones fuertes y gobiernos minoritarios. En la segunda vuelta le fue muy bien a Kast, pero en la primera no le había ido tan bien. Había salido segundo y por lo tanto el Congreso no está a su favor, va a tener que negociar. La segunda razón por la cual es difícil esperar un gran impacto no es doméstica sino externa. Hay presidentes mucho más locos que él en América Latina. Y no solamente. Es decir, que él va a ser menos disruptivo y menos modélico que, por ejemplo, Bukele o Milei, para no hablar de Bolsonaro o de Trump. Entonces, restricciones internas y competidores externos mucho más conspicuos van a hacer probablemente que Kast sea un presidente como todos los demás en Chile. En el medio, no usemos la palabra mediocre, no usemos la palabra mediano. Algunos se Mm. destacan un poquito por arriba, algunos un poquito por abajo, todos en función del lugar desde el que los miremos. Pero Chile, aunque se lo vea cambiando de posición, en realidad lo que viene haciendo es sufriendo problemas nuevos. Y esto me parece importante destacarlo. Los países de América del Sur en particular dependen de los vientos del mundo. Y los vientos del mundo y de la región en este caso dicen que en América Latina se globaliza, o por lo menos se regionaliza, la inmigración y el crimen transnacional organizado. Y esto no es culpa ni mérito de los presidentes. Es lo que viene pasando, lo que tuvimos en Rosario por un rato y por ahora lo aplacamos, lo que vimos en Río con la masacre de hace un par de meses. Entonces, ¿qué esperar de Chile? Nada demasiado diferente de lo que ya tuvimos en Chile. Y esto, para los que le temen al regreso al pinochetismo, debería ser una buena noticia. Yo cuestionaría realmente el uso de ese adjetivo ultraderecha, que lo cuestiono honestamente siempre, pero más después de haber visto el discurso inicial de Cast, donde él llama a respetar incluso dice admiro a su contrincante, a su adversaria. Así que parece, no sé, si acaso bastante moderado, pero bueno. Yo no lo uso. Hay gente que porque alguna vez Kass reivindicó a Pinochet y votó por el sí en el 88 para que siguiera el presidente de la dictadura, considera que va a ser un dictador. Y en realidad los dictadores no se definen por sus sentimientos, sino por sus acciones. Y no hay razones para pensar que las acciones de Castro van a ser antidemocráticas. Muy bien, entonces pasemos al core del episodio. Acá un poco te quería invitar a reflexionar sobre el año que vivimos, el año 2025, y pensar
¿Cómo puede ser 2026? Balance y deseos. ¿Expresión de deseos o pronósticos de los que uno siempre erra? Eh, ¿Sabés que hay un artículo del Colo Borenstein, gran economista, que publicó en el Sí, diario El Economista, y se llama El año en que vivimos en peligro, y se trata del año 1995. Es un año donde él relata un poco los acontecimientos en ese artículo, y el año arranca con el verano de Argentina, con el efecto tequila, caos en México y gran tormenta financiera. En el camino, la convertibilidad está en riesgo, el desempleo aumenta al 18%, quiebra uno de cada cuatro bancos. El gobierno finalmente se sobrepone a la tormenta y eventualmente en octubre Menem obtiene una reelección completamente contundente. en primera vuelta. Así es. Así que, y si nos queremos adentrar hacia 1996, es el año donde hay cierta recuperación en la economía y por ahí en la política no tanto. Ah, Pero bueno, lo digo a propósito de este año que ha sido bastante tempestuoso, ¿sí? Hemos visto alzas y bajas. Te quería comentar acá cuatro narrativas posibles, digamos, cuatro distintas interpretaciones de lo que pasó y a escuchar un ver, poco tu opinión, ¿no? La primera es la del desastre inminente, que creo que escuchamos a lo largo del año, ¿no? Y es una narrativa que arranca con récord de turistas en Brasil y déficit incrementándose en cuenta corriente. En abril tenés el acuerdo con el Fondo Monetario, que en esta narrativa es interpretado como una necesidad de rescate. Después tenés reveses en el Congreso desde junio en adelante y llegás a la elección de septiembre. es- Digo, pasás la elección de septiembre con un resultado muy adverso y llegás a la octubre pidiendo la escupidera, digamos. Ese sería el relato, digamos, de cierta parte de la oposición que claramente quiere ver el fracaso del gobierno. Después tenés otra narrativa quizás que hace más énfasis en el conflicto, ¿sí? Ahí tenés muchos periodistas, me parece, quizá algunos de los opositores del centro, y hacen énfasis en la idea de que el gobierno cambia entre 2024 y 2025, donde en 2024 buscaba consensos y construía las alianzas. 2025 hay mucho conflicto, sobre todo con partes de la oposición que quizá hubieran querido acordar. Y creo que vos en algún momento pusiste un tuit que lo habíamos comentado, donde mostrabas la cantidad de victorias legislativas en 2024 y así desde es. marzo de 2025 en adelante, todas derrotas legislativas, sea para defender vetos como para pasar cosas, ¿no? El anverso de esa, por supuesto, es que el gobierno hace una gran apuesta a ganar las elecciones y tener más legisladores, ¿sí? Después, una tercera narrativa, si querés, que no tiene que hacerlo un lugar, es la del gobierno, de todo marcha de acuerdo al plan. Y gran parte de estas cosas en realidad son parte de la estrategia ejecutada por el gobierno. Ahí, por ejemplo, yo soy de los que le dan la razón al gobierno en el sentido del acuerdo con el fondo, porque como te dije, en realidad si uno mira la prensa del año pasado, el acuerdo con el fondo lo venían buscando y está en la prensa desde agosto del 24, septiembre del 24. Incluso creo que Daza dijo en algún momento que ellos originalmente lo querían cerrar en diciembre del 24. Así que el acuerdo con el fondo y la idea de usarlo para salir del cepo es previa a las dificultades del mercado cambiario en 2025. Tenés también la idea del riesgo Kuka y esto de, yo lo veo más en la economía, por supuesto, en la idea de que hay que defender el esquema cambiario porque apenas esté ganada la elección, todo va a descomprimir y de alguna manera eso se demostró, ¿sí? Por otra parte, por supuesto, es difícil
es muy difícil pensar que todas las medidas que se van haciendo están en el plan. Entonces, la cuarta narrativa que uno podría pensar quizás es una de redención. Es una de un gobierno que comete errores, aprende y corrige. Ahí en ese sentido, por ejemplo, podrías ver el acuerdo con el fondo o el esquema cambiario posterior al acuerdo con el fondo como un reconocimiento de que acá quizás necesitamos un poco más de flexibilidad cambiaria y no nos molesta tanto que el tipo de cambio real se deprecie. Podrías ver, por ejemplo, el resultado o las acciones del gobierno posterior a la elección, donde el gobierno sale con un mensaje mucho más moderado, recibe a todos los gobernadores, empieza a tratar de traer legisladores y construir más consensos. Así que por más que el conflicto, alguien podría decir le gusta, quizás es más una herramienta útil que un modus vivendi. ¿Entre cuáles de estas narrativas te parece que nos quedamos? Y me parece que tienen una importancia más allá de lo que uno piensa haya sido el año para entender qué puede pasar el año que viene. Si el gobierno aprendió de sus errores y vuelve a ser 2024, como versus que el gobierno redoble la apuesta en términos del conflicto. Me gusta. Conste que esto no lo hablamos antes. Y a medida que vos hablabas, yo me iba recordando, iba pensando en un parque de diversiones, cómo cada uno de tus escenarios se puede plantear como un entretenimiento. El primero que describiste es la montaña rusa. Es la misma Argentina que conocemos, en la que tenemos subidas y bajadas y curvas violentas, para terminar siempre en el mismo lugar, en el Fondo Monetario. Y es, por supuesto, um, el año que vivimos en peligro. Pero esto ya sería también parte del segundo escenario, en el que el gobierno hasta marzo, abril viene bien y de repente se pelea con todos. Autitos chocadores, completamente necesario, pero uno paga la fichita y te subís y vas a chocar, porque en eso consiste el juego. La tercera, todo marcha acorde al plan. Samba. Yo no sé si estoy hablando para gente que no conoce parques de diversiones, pero vos te acordarás de Little Park o habrás visitado otros. El samba es esa rueda donde la idea es que gira rápido y al ritmo y la gente que se para se cae. Pero en realidad hay un ritmo ahí y todos marcharon al ritmo del gobierno. En la tercera narrativa, el gobierno puso la música y los demás iban cayendo. Al final ellos consiguieron el objetivo. Y la cuarta, la redención, no tengo claro cuál sería el juego. Estoy pensando en aquel que vos tenés que ganarte premios disparándole a los muñequitos y entonces vos corregís el tiro porque siempre la escopeta está torcida. El negocio es de los dueños del parque y no de los clientes. Entonces tenés la oportunidad de para dónde sale y vas ajustando. En realidad es un poco más complejo que eso lo del gobierno, pero mi impresión es que 2025 fue un parque de diversiones y hubo un poquito de cada uno de estos juegos. Por supuesto que cada uno va a defender la narrativa que le conviene. El gobierno va a decir que fue una montaña rusa, a los periodistas les gusta pensar que fueron autitos chocadores, el gobierno va a decir que es el samba y que todos bailaron a su son, pero vimos todo eso junto, o secuencial, combinado. Y a veces las cosas te salen bien o mal por una moneda al aire, por un pelo. Y esto no es en desmedro ni a favor. Desde Maquiavelo y mucho antes, pero Maquiavelo lo describió como nadie, la fortuna es tan importante como la virtud para determinar el resultado de los acontecimientos. Por supuesto que él quería creer y recomendaba que la virtud cortejase a la fortuna. Y yo creo que el gobierno lo hizo. Los viajes de Milley a Estados Unidos antes de que Trump fuera presidente, cuando él iba a Florida en vez de Washington para encontrarse con el casi presidente Trump en vez de con el presidente Biden, fueron su manera de cortejar a la fortuna. Y le salió la lotería cuando Trump fue electo presidente. Como fuera, Argentina es un parque de diversiones. Aburrir, nunca. Y todos los juegos, en todos los juegos tenemos algún ticket. Así que cada uno la va a vender como quiere y por supuesto que como el gobierno, lo que bien termina, bien está, el gobierno va a decir que fue samba y que nos hizo bailar a todos. Pero mientras tanto estuvimos cerca de caernos más de una vez, como siempre en Argentina. Muy bien. Entonces, ¿cómo vemos 2026? ¿Querés arruinar el parque de diversiones con pronósticos? Mientras no terminemos como el Matterhorn, bien.
¿Querés comparar con 1986 o comparamos simplemente con los terceros años de los presidentes de los últimos 20? A ver, Sí, y Jorge Liotti tiene esta expresión de el síndrome del tercer año. Y él muestra como el tercer año del segundo mandato de Cristina, con la devaluación de Kicillof en 2014, el tercer año de Macri, con la tremenda devaluación y el auxilio del Fondo Monetario en abril de 2018, y por supuesto Alberto Fernández, cuando se le va todo al diablo y lo tiene que echar finalmente a Guzmán. ¿Por qué? ¿Es una coincidencia que el tercer año de los presidentes sea complicado? Jorge Liotti sugiere que en parte es producto de que se gastaron todo el año previo, que fue el electoral. Y a veces les va bien. A Macri le fue bien en 2017. A Fernández, de acuerdo a quien le preguntes. Para algunos, en 2022, en 2021, él considera que ganó. Cristina no. Y tuvieron esa discusión. Cristina claramente perdió en su tercer mandato. Pero aún así, a los que perdieron, a los que ganaron, a todos les fue mal en el tercero. ¿Es evitable eso? ¿Puede tener un tercer año diferente, Milei? Y acá otra vez, si te pregunto a vos, me vas a dar los números fiscales, y son fundamentales. ¿Qué es lo que hago yo? Miro el mundo. ¿Cuáles son las condiciones en que va a tener que gobernar? Y el mundo es uno que por ahora parece más agradable que el que enfrentaron los otros tres presidentes. Primero por Donald Trump. Escenario geopolítico, tenés al dueño del mundo que te tira una soga porque te quiere, porque le caes bien, porque vos sos fanático de él y a él le gustan los fanáticos de él. Segundo, tasas bajas. Ya me dirás cuánto, pero la Fed creo que por ahora dejará de bajar, pero las trajo a un punto en el cual la situación se torna tolerable, como para que haya algún dinero disponible por el mundo. Tercero, las commodities, también me contarás, no estar en una situación trágica, podrían estar mucho mejor, pero no veo expectativa de que se hundan, al contrario, si hay conflicto, hasta podrían subir. Y por una vez, si hoy sube el petróleo, por ejemplo, a Argentina le conviene, a diferencia de todos los años anteriores en que importaba en vez de exportar. Así que hay condiciones internacionales ligeramente favorables. En la región, ¿contra quién te comparás? Bueno, este es otro punto interesante, que incluso si no te va muy bien, no es que allá afuera les va bárbaro. No es que uno señala con el dedo los casos exitosos y dice, quiero ser como Suecia, o quiero ser como Chile, o como Brasil. A los demás tampoco le está yendo bien, así que por la comparación, también el 2026 podría ser un año tolerable. Y esto me importa destacar. Hace una semana tuve una entrevista con un periodista israelí y él estaba preocupado por lo que Daron Acemoglu hablaba de la probabilidad de autoritarismo en Israel. Y él decía, Israel necesita la democracia para mantener el desarrollo. Si Israel se torna autoritario, sabemos que Netanyahu está desafiando la corte, entonces puede dejar de ser la Startup Nation. El desarrollo puede retroceder y los israelíes innovadores pueden emigrar. Y mi pregunta es, ¿a dónde? No es que el mundo esté brillante y los esté llamando. Hasta hace 20 años hubiéramos pensado que era verdad esto, esta aserción. La democracia permite el desarrollo, el autoritarismo lo restringe. Pero después de China no podemos decir lo mismo. Así que por un lado China te demuestra que hay autoritarismos, autocracias digitales relativamente eficientes. Y por el otro el mundo no es una fiesta. Entonces, incluso si en Argentina, en comparación con Israel, las cosas están complicadas, no es que te vas y lo resolves. Emigras y sos rico. Así que por comparación, no solamente por la evolución nuestra, estamos en una situación en que quizás este presidente tenga un buen tercer año. sí, la idea de esta maldición del tercer año claramente es vinculada al ciclo político electoral, como vos dijiste. Yo te discutiría ahí un par de cosas. Una, Alberto Fernández en 2022 tuvo los mejores precios de exportación de muchísimo tiempo, ¿sí? Eh, Siempre me llamó la atención que Alberto dijera, yo me tuve que bancar la guerra cuando, desde el punto de vista de los términos de intercambio, era excepcionalmente favorable para Argentina. Así que eso es dudoso. No se lo explicaron bien. Sí, yo tendería a ver el fracaso más por el lado político y su deadlock con Cristina y su incapacidad de hacer cambios a tiempo y generar pánico. Em, para
para este 2026, si uno mira el escenario internacional, un poco ya lo describiste, con tasas un poco más bajas, commodities, no es lo mejor, pero no es lo peor, es ligeramente más favorable que 2025, es lo que yo diría. Si uno mira el relevamiento de expectativas de mercado, el mercado hoy espera en el último release del Banco Central 21% de inflación, próximos 12 meses, y el dólar lo está viendo el mercado 16% más arriba como mediana, 20%. O sea, eso te está diciendo que eh, el dólar, el mercado está viendo a la moneda apreciarse un poquito o quedarse más o menos igual. Mm, Eso es sigue siendo un gran signo de pregunta en este gobierno, si el tipo de cambio es sustentable. Sabemos que hubo una corrección, ya hablamos de eso muchas veces, hubo una corrección, esa corrección hoy te pone en un lugar más cómodo, pero sigue siendo déficit de cuenta corriente. Infinidad de países tuvieron déficit de cuenta corriente y lo pudieron financiar por muchos años sin ningún problema. Argentina tiene un prontuario más que un track record de vulnerabilidad externa y entonces por eso el que ve a la, ¿cómo es? El que se quema con leche ve a la vaca y llora. Así que todo siempre depende de qué es lo que haga el gobierno. Sabes que mi opinión siempre es que más que, más que cambiar el mecanismo de bandas, quizás cambiar los valores de esas bandas para estar en una posición más cómoda. Este es un gobierno que es especialista en sacar conejo de la galera, aunque ellos argumente que todo estuvo siempre dentro del plan. Así que hay que esperar sorpresas. Lo otro que yo te diría es, si uno mira lo que fue 2024, hubo una ofensiva legislativa muy grande de muy corto plazo, ¿sí? Esto parece repetirse ahora. El gobierno quiere sacar en sesiones extraordinarias varias cosas y quizá esté pensando que el espacio legislativo se termina a mitad del año que viene. Entonces es un poco tratar de apre- ap- aprovechar el momento de popularidad y rebote de la economía, porque es cierto que también las tasas en pesos vienen bajando y eso había sido un driver importante del consumo durante la recuperación previa. Así que Vamos ley por ley entonces. El presupuesto 2026 es más probable que salga que no salga, aunque ya se demostró que no hace falta presupuesto para gobernar. La reforma laboral es más probable que salga que no salga, aunque sea maquillada. La reforma tributaria, ¿cuál es tu expectativa? la reforma tributaria per se no está en el Congreso, hay algunos No, toques. ¿Sí? eso en 2026, no solamente en el periodo extraordinario. La expectativa es que realmente es muy difícil hacer una reforma tributaria en Argentina. Eso lo intentó Macri también con mucho más volumen político, si querés. Entonces, de previsional, ni hablar. Mm, Yo hasta le vería más chance a la previsional que a la tributaria simplemente por cómo es la distribución del poder. Mira, La principal dificultad de la reforma previsional es que es impopular. Entonces el gobierno, el que sea, el gobierno que esté de turno, no lo quiere hacer porque es asumir un costo para beneficio del gobierno que sigue o el siguiente, o de largo plazo el beneficio, de corto plazo el costo. Pero el gobierno podría asumir ese costo y hacerla. La sí, tributaria es porque la tributaria distinta no. porque el costo entran a jugar todas las distintas provincias. ¿Y cuál es el costo a cada provincia individual? Entonces, es difícil. La otra vez estaba en una mesa de discusión donde sonaba entre distintos economistas imposible de resolver este problema Ajá. del federalismo fiscal, pero Le estás más adjudicando poder de veto a los gobernadores que a la opinión pública, que al electorado. sí, es una tarea, digamos, titánica. No sé si simplemente los incentivos están muy, muy a favor del statu quo. Ujú. Y la última.
miembros de la Corte Suprema, procurador y jueces de los tribunales inferiores. Decime vos ahí yo. Bueno, hasta ahora en 2 años no lo consiguió, pero da la impresión de que ahora está mejor situado en el Congreso, más cerca de los gobernadores y más necesitado de una Corte Suprema que no le pare las reformas. Y por lo tanto es probable que entregue algo a cambio de algo. Necesita una Corte amiga. Si los gobernadores están de acuerdo con las reformas, van a estar de acuerdo también en repartirse los beneficios. Y por lo tanto uno tiende a pensar que si en 2026 no hay nombramientos en la Corte Suprema, no va a haber reformas, porque no van a haberse logrado los acuerdos, ni se habrán obtenido las garantías. Así que todas las leyes son importantes, pero me parece que la designación de miembros de la Corte lo es más todavía. Bueno, eso parece más viable y ciertamente menos controversial. Por lo menos no va a ser público, lo van a negociar sin que nos enteremos. La otra pregunta que se me ocurre es si llegaremos en 2026 al final y otra vez se da vuelta el acuerdismo a todos enfrentados. ¿Te parece que eso puede haber cambiado? La experiencia que tenemos en los países que votan a fin de año es que el año electoral es completo el año impar, o el año que toca la elección. Si en Argentina se votara en marzo, entonces hay razones para que a fines del año anterior empezaran los conflictos. Votándose en octubre, no veo esa razón. Y además, la mayor parte de los contendientes potenciales son gobernadores con una reelección posible. Así que si el gobierno no mete la pata, si no vuelve a jugar a los autitos chocadores, las condiciones en 2026 están dadas para el acuerdismo. Si los vientos del mundo acompañan y el gobierno no se equivoca, tendría que ser un año de acuerdos. Por supuesto que Argentina te sorprende. En 2026 lo que espera el mercado es un crecimiento moderado, 3% aproximadamente, 4 creo que era, que para Argentina sería excelente y van a dar 2 años seguidos de crecimiento. Así que 3% de crecimiento, 21% de inflación, entre 17 y 20 aumento el dólar, y volvemos nosotros en febrero. Ahí está. ¿Qué año? Entonces, volvamos en febrero. Y nos vamos mientras de vacaciones. ¿Dónde te veo? En Patagonia. Listo. Bueno, antes de irnos, quería mandarle un saludo. Todas las semanas nos llega cariño de mucha gente. Nunca o rara vez les damos bola, por lo menos en público. Así que quería decirle gracias al equipo del Economista, a Alejandro, Denise, que siempre escriben los artículos, publican en el diario. Quería agradecerle también a muchos periodistas que nos siguen, nos hacen llegar su cariño. Julie Maglietti fue una que Genial. dijo, nos mostró que era su podcast número 1. Así Federico que le mandamos Merque, un Rodrigo de saludo. Loredo. Ahí está. También otros del Congreso que nos siguen, algunos abiertamente, otros no. Gente de la Cancillería, el Ministerio de Economía. A todos ellos y a todos los demás quería mandarles un saludo y un abrazo. Nos vamos de vacaciones y nos vemos en febrero. Abrazo enorme. Abrazo, Andrés. Chao, Pablo.